orando con fe, orando con la palabra, de Dios. Y yo quiero que usted pueda, más que prestarme sus oídos, me preste su corazón para que pueda caer en tierra fértil y pueda producir fruto. Yo creo que cuando venimos o hacemos cosas espirituales, ya escuchamos un mensaje, leemos la palabra o adoramos al Señor, venimos para que pase algo en nuestra vida. No solamente venimos para ser espectadores, sino que venimos para que pase algo en nuestra vida. Yo le pido que me acompañe a la primera de Juan, capítulo 5, verso 14 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Primera de Juan. Vamos a ver, es importante, yo creo que el Señor nos manda a que oremos a Él, a que clamemos a Él, que vengamos en Él oración. Pero vamos a ver, hay que saber orar, hay que saber pedirle al Señor. Y eso es lo que nos dice este texto. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siguiente. El 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de nuevo, Señor, yo te pido, Señor, que usted sea esta noche, Señor, hablando a cada uno de los que estamos aquí. Padre, yo necesito de tu palabra, Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí, Señor, venimos con alguna necesidad, Señor. Y hoy, a través de tu palabra, Señor, que es poderosa, a través de tu palabra, Señor, que es como un martillo que quebranta la piedra, Señor, así como tu palabra, Señor, es una espada, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor, del ser. Señor, hoy queremos que tu palabra, Señor, pueda ser poderosa en nosotros y que pueda traer en nuestra vida bendición, Señor, que tu palabra en nuestra vida pueda traducirse en frutos, Señor, pueda traducirse en logro, en victoria, Señor, en alcance. Estamos aquí, Señor, para alcanzar cosas en ti, Señor, y hoy nos conectamos contigo, nos conectamos con tu Espíritu, Señor, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ver, y quiero hablar un poco de la oración, pero más para decirles que yo puedo orar un montón de cosas, pero el Señor nos manda a través de su palabra que podamos orar eficazmente. ¿Qué es eficaz? Que podamos tener resultados. Yo puedo hacer un montón de cosas en el día, pero no producir nada. Hay mucha gente que trabaja y al final del día no se traduce en fruto. Igual la oración, muchas veces oramos y no tenemos fruto, no tenemos éxito, no alcanzamos las cosas por las cuales estamos orando. Entonces, usted y yo no debemos orar solo por orar. Queremos orar para ser oídos por Dios y queremos orar para ser respondidos, y que debemos orar para que en nuestra vida sucedan milagros, para tener respuestas, para tener fruto y productividad. No oramos por perder el tiempo, oramos para ver resultados. ¿Cuántos quieren ver resultados en la oración? Entonces la Biblia nos habla que podemos tener oración eficaz. O sea, nos habla que hay oraciones que son eficaces y otras oraciones que no. Entonces, ¿cómo quiere usted orar? Yo creo que todos estamos de acuerdo que todos queremos ser oídos, ¿verdad? Queremos que nuestra oración sea eficaz. Entonces, la Biblia nos enseña esto. Y es mi deseo esta noche, y como cada vez que alguien se para así, que aquí en este lugar a exponer la palabra de Dios, que pongamos atención, que oigamos atentamente, que escribamos, que estudiemos, que atesoremos y que repitamos las enseñanzas que se nos dan. ¿Por qué? Porque nos van a bendecir. Entonces, volvamos a la oración. La oración que trae resultados es una oración con la cual nosotros la podemos respaldar a través de la palabra de Dios. La oración eficaz, o la oración que Dios oye, o la oración que hace que lo que nosotros pidamos sea concedido, es aquella que es respaldada a través de su palabra. Y yo siempre, yo le he dicho algo
que Dios no tiene compromiso con lo que yo diga. Dios no tiene compromiso con lo que yo quiera, con lo que yo sienta. Dios tiene compromiso con su palabra. Sí. Entonces, ¿cuál es la oración eficaz? La que Dios ha dicho que va a hacer, lo que Dios ha dicho que va a hacer en su palabra. Entonces, Dios no tiene compromiso con lo que yo diga, Dios tiene compromiso con lo que Él ha dicho. ¿Y dónde está lo que Dios ha dicho? Dios lo ha dicho en su palabra. Entonces, Dios ha dicho, Dios ha prometido que lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Amén. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hombre para que se arrepienta. Amén. La Biblia dice que sus promesas son en Él, sí, y son amén. Entonces, Dios tiene un compromiso con lo que Él ha dicho. Y le repito lo que he dicho últimamente: Dios no va a mentir, Dios no nos va a defraudar. Entonces, la forma en la cual usted y yo podemos respaldar nuestra oración o petición es conociendo su palabra. Por ejemplo, si hay alguien que aquí que ha estudiado derecho o ha hecho un trámite con algún abogado, usted puede presentar una petición o una apelación, pero el abogado, a través del abogado, pero el abogado tiene que argumentar con documentos su petición, porque si no, el juez se lo va a denegar. Yo tengo que respaldar todo lo que pido. Si yo voy a una tienda y compro un electrodoméstico, yo tengo que respaldarlo con algo, y generalmente la factura. Si tiene garantía y si le dan una garantía, usted tiene que respaldar eso. Por eso nos dicen: guarde su factura, y nos dan unas indicaciones cuando nosotros compramos algo. Entonces todo tiene que ser respaldado. Nosotros cuando oramos tiene que ser respaldado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, la palabra de Dios es el deseo de Dios para nosotros. Entonces, como iglesia, es necesario que respondamos nuestra oración con lo que Dios ha determinado para nosotros en su palabra. Quiero decirle algo, que la palabra de Dios dice lo que nosotros somos. La palabra de Dios tiene muchas cosas que Dios quiere que nosotros tengamos. Hebreos 6:18, si lo podemos ver en la palabra, Hebreos 6:18, yo se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, pero usted lo puede ver en la pantalla. Dice: hay dos cosas imposibles, dos puntos: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecemos para continuar en la esperanza que Dios nos da. En la Reina Valera dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, la oración eficaz o la oración que Dios responde, la oración que Dios oye, es aquella que viene respaldada con su palabra. El problema grande que tiene la iglesia de Cristo es el desconocimiento de su palabra. Es aquí donde la cosa se pone un poquito fea. Es el desconocimiento de su palabra. ¿Cómo yo voy a respaldar mi oración si no acudo a la palabra? ¿Cómo yo voy a respaldar la oración si no conozco la palabra del Señor? ¿Cómo un abogado va a pelear un caso si ya se le olvidó en qué ley o en qué código está tal cosa? No va a poder ganar ni un juicio. Y lo mismo nosotros tenemos que tener la palabra de Dios tan presente. Yo hace poco le dije que la iglesia evangélica tiene un problema. Desde los años 70, desde 1970, la iglesia evangélica ha tenido un auge en Latinoamérica y ha ido creciendo bastante, pero tenemos un problema, que la verdad que la mayoría de nosotros viene de la otra iglesia, ¿verdad? Si no fue usted, fue su papá. Sí, ¿cuántos vienen de la otra iglesia? Levanten la mano. Si fueron creados con esos principios. Entonces, allá en la otra iglesia, ¿cuánta gente lleva Biblia? ¿Cuánta gente lleva libreta como usted? Entonces, ese es el problema que tiene la iglesia de Cristo. Mire, tenemos una palabra que es poderosa con tanto beneficio, pero aunque la podamos tener, a veces no la estudiamos y no la conocemos. Entonces, lo digo como me lo decía mi mamá y cuando me regañaba mi mamá, ¿verdad? A veces nos venimos a sentar y mire, me entra por aquí.
¿Se acuerda? La maestra, es que le entra por aquí y le sale, ¿verdad?, por allá. ¿Por qué? Porque mire, ve, por eso es necesario. Y tómeme el consejo, yo sé que ya lo tengo rayado aquí, pero usted está aquí, ¿verdad? Usted vino y usted me aceptó como pastor y me va a tener que aguantar. Por eso es necesario que usted anote. Es necesario que usted escriba. Es necesario que usted escriba. Es necesario también que usted obedezca la palabra del Señor. Entonces tómela con amor, cariño y ternura de parte de su pastor. Y yo también le he dicho, aquí es como la escuela. Usted no puede tener éxito en la escuela si usted no lleva cuadernos, si usted no lleva libros, si usted no hace la tarea. Usted no solo toma los cuadernos en la escuela, sino que también usted tiene que ir a la casa, ¿verdad? Entonces lo mismo aquí, usted escucha algo y usted algo, híjole, creo que lo voy a repasar, lo voy a ir a leer, voy a ir a escuchar más aquello o lo voy a repetir otra vez porque me gustó, porque tengo duda, porque quiero aprender más. Entonces usted va a su casa a escuchar de nuevo. Nosotros como iglesia, también le he dicho, nosotros tenemos la ventaja que nosotros grabamos y transmitimos. Usted lo puede ir a buscar a Facebook, lo puede ir a buscar a YouTube. Predica desde que nosotros comenzamos, tenemos casi 500 mensajes de Hermana Delfinita. Más de 500, casi 500 mensajes que hemos en estos casi 6 años que vamos a cumplir, que se han predicado desde el púlpito. Hay temas que no se han predicado porque hemos tenido problemas técnicos, pero yo creo que este púlpito es un púlpito de Dios para las naciones. Sí, nos han escuchado desde España, nos han escuchado desde Argentina, desde Perú, desde otros lugares, desde Estados Unidos. Y yo creo que cada persona que se levante aquí tiene una palabra de Dios para compartirla al mundo. Sí. Y no solo de la hermana Delfinita, no solo del hermano Héctor, no solo de mi persona, sino que también de ustedes. Así que alístese. Nadie dice amén. Alístese, van a ver aquí, alístense. Vaya, ¿verdad? Alístese, sí, porque yo creo que todos tenemos una palabra. Y también algo que yo siento fuerte en el corazón, aquí hay libros que nadie ha escrito. Vaya, la hermana Delfina, la primera que va a escribir un libro, ¿verdad? Aquí, ¿sabe? Aquí hay consejos que alguien necesita allá afuera escucharlo y que solo usted lo tiene. Hay gente que se va a identificar con su testimonio porque está pasando lo mismo que usted está pasando y no saben cómo salir, y usted ya salió y necesita gente que necesita escuchar de usted algo. Entonces es necesario que usted pueda creerlo. Aquí hay canciones que no se han escrito. Aquí hay melodías que no se han escuchado, ¿sabe? Porque están en el corazón suyo. Y Dios las ha puesto ahí, pero tiene que sacarle. Entonces, yo le he dicho, mire, esos cuadernitos chiquitos cuestan 7 lempiras. Compre uno de esos, aunque sea, ¿verdad? Y si quiere comprar uno de estos ya cuesta un poquito más, pero invierta. Entonces, Dios quiere que usted se presente a Él en oración. No solamente diciendo, Señor, no tengo trabajo. Señor, estoy pasando una situación difícil. Señor, estoy pasando este problema. Sino que usted se presente delante de Dios y le diga, Padre, necesito que me ayudes. Tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Verdad? Son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque yo estoy acudiendo a la palabra de Dios y Dios va a ser conforme a su voluntad. ¿Verdad? Si yo estoy pasando una necesidad, yo puedo decir, Señor, no he visto justo desamparado ni su semiente que mendigue pan. Yo puedo decirle, Señor, yo creo en tu palabra y tu palabra me dice que yo soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Mire, póngame Jeremías 17:18, es un texto bonito que usted debería aprenderlo para orar. Y hay toda la palabra, usted puede orar conforme a la palabra del Señor. Jeremías 17:8. Jeremías 17:8, Dios va a respaldar lo que usted ora conforme a su palabra. Dice, usted le puede, mire, dice el texto, porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, yo tengo promesa de parte de Dios, yo tengo esta palabra y Dios está comprometido con lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces yo puedo orar, Señor, tu palabra dice que yo soy como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que cuando viene el calor, viene la temporada difícil, su hoja siempre va a estar verde, y en los tiempos de sequía, Señor, nunca me voy a fatigar y nunca voy a dejar de dar fruto. Entonces eso
es una oración que Dios puede respaldar. Entonces, el objetivo de este mensaje es que nosotros podamos orar conforme a la palabra de Dios, porque Dios respalda su oración, porque Dios tiene compromiso con lo que Él ha dicho. Pero si usted y yo no conocemos la palabra, ¿cómo yo voy a respaldar esa oración delante del Señor? Muchas veces queremos respaldar nuestra oración con lágrimas. Muchas veces queremos respaldar nuestra oración con nuestras emociones. Queremos respaldar nuestra oración con buenas obras. Entonces, yo sé que muchas veces pasamos situaciones difíciles y lloramos por la aflicción que tenemos, por lo pesado de la carga que estamos llevando, pero es momento de salir de eso y acudir a la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe? No le podemos dar lástima a Dios. Dios escucha nuestra oración con fe. Dios no lo va a mover nuestros sentimientos ni nuestras emociones. A Dios lo que lo mueve es la fe, ¿verdad? Fe mueve la mano de Dios. A Jesucristo venía mucha gente a pedirle cosas. Y recuerda aquel papá del muchacho endemoniado en Marcos 9:23. Colóqueme Marcos 9:23 y lea la historia en su casa. Marcos 9:23. Dice Marcos 9:23. Jesús le dijo, el relato bíblico comienza desde el 14 y termina hasta el 29. Pero yo me enfoco en el verso 23, que es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo al padre de este muchacho, le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Sí, a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro estaba muerto, Jesús le dijo en Juan 11, 25 y 26, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta a Jesús: ¿crees esto? A Jairo, Jesús le dijo, cuando le dijeron a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. El Señor Jesús le dice: no temas, cree solamente y será salvo. Entonces, estas peticiones que la gente le hacía a Jesús, Jesús siempre le decía a la gente: puedes creer. Hoy, si usted tiene una petición, si usted vino con una carga, si usted necesita un milagro, si usted necesita una solución, una respuesta, y no la ha encontrado por sus propios medios, el Señor Jesús le pregunta: ¿puedes creer? Hija, ¿puedes creer? Mujer, hombre, ¿puedes creer? Joven, ¿puedes creer esta noche? La cosa es que, ¿cómo podemos respaldar nuestras oraciones si no tenemos conocimiento, si no tenemos o no conocemos la palabra de Dios? Pastor, defina fe. Fe es palabra de Dios en el corazón. Hay muchas definiciones de fe, pero aquí defino yo fe como palabra de Dios en el corazón. ¿A dónde tiene usted palabra de Dios? Pastor, yo la tengo ahí en la mesa, en el Salmo 23. Ahí la tengo abierta, en el Salmo 23. Y por cualquier cosa, en el Salmo 91, en la otra mesita. Entonces, ¿sabe? Fe es palabra en el corazón. Y yo estoy de acuerdo que peguemos la palabra de Dios en todos lados, no como amuletos, sino como para estarnos recordando de la palabra de Dios en todo tiempo. Entonces, si hay palabra de Dios en su corazón, hay fe, y fe mueve la mano de Dios. Entonces, es necesario que usted y yo tengamos palabra de Dios en nuestro corazón, porque eso mueve y llama la atención de Dios. Entonces, cuando usted ora a Dios, su oración es respaldada por la palabra de Dios, y Dios mueve su mano. La fe que usted tiene en su corazón, la palabra de Dios que usted tiene en su corazón, atrae el milagro, atrae la solución, atrae el bien de Dios. Entonces necesitamos respaldar nuestra oración. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer su palabra, tenemos que meditar en su palabra, tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que aprenderla. Y mire, nosotros sabemos el texto donde Jesús le dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Yo quiero que me acompañe a Lucas 15. Lucas 15, versículo 8 al 10. Recuerde que Lucas 15 habla de 3 parábolas. Una de la oveja perdida. Había cosas que estaban perdidas: o la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Por qué dijo? Cuando digo que buscar, cuando digo que tenemos que escudriñar, cuando usted le dice a su hijo: vaya, búsqueme tal cosa al cuarto, y aquel o aquella asoma al cuarto, no está, no hay nada, dice.
Yo no sé si a usted le pasó o a usted se la han hecho, pero usted manda a alguien a buscar, no, no hay nada, solo me asoma la cabeza y no hay nada. Miremos qué pasó con esta mujer. Esta es la parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas era una moneda, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Solo ahí en el 8 nos vamos a quedar. El 9 dice que cuando le encuentra se reúne con sus amigas y vecinas y se goza. Pero me quiero centrar en el verso 8, porque escudriñar es más que buscar. Escudriñar es buscar hasta encontrar. Escudriñar, los que buscan oro dicen, escudriñar es buscar hasta encontrar oro. Escudriñar es buscar hasta encontrar un tesoro o aquello lo que usted está buscando. Entonces mire, escudriñar, usted tiene que encender lámparas. Mire, yo le digo que usted sea intencional con el Señor. Señor, yo no solamente quiero leer tu palabra, yo no quiero meditar en ella, yo quiero escudriñar. Entonces usted tiene que ser intencional. Usted tome la palabra, defina una hora del día, defina un lugar en su casa, ya sea en el comedor, ya sea en la sala, ya sea en su habitación, en un corredor de su casa. Defina un lugar en su casa donde usted ya decide en su corazón que va a dedicar un tiempo al día en su casa. Entonces esta mujer se le había perdido una moneda, pero mire, tenía la luz apagada, tenía la casa sucia y como que había buscado, pero como que solo le había hecho así. Entonces me imagino que esa mujer tuvo que levantar muebles, tuvo que mover todo, tuvo que correr, tuvo que buscar ahí en medio de los sillones, porque había que escudriñar. Y mire, cuando usted escudriña la palabra de Dios, usted se encuentra con riquezas. Amén, gracias, hermana. Usted se encuentra con riquezas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae una riqueza para nosotros. Recuerde, la palabra de Dios está llena de promesas y las promesas son el compromiso de Dios para hacernos bien. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos su palabra? Es meditando en su palabra, escudriñándola y aprendiéndola. Así que no solo volvemos a la petición, no solo le presente a Dios su petición, su oración, también preséntela respaldada con su palabra. Usted le puede decir, Señor, tu palabra dice esto y esto. Y mire, para cada problema que nosotros tenemos hay una promesa de Dios en su Biblia. Si su problema es de salud, hay promesas de salud para que usted respalde su petición de sanidad. Si su problema es económico, hay promesas en la Biblia sobre economía. Hay promesas en la Biblia para sus hijos, para su matrimonio, para su familia, donde usted puede decir, Padre, tu palabra dice. Usted tiene un familiar que no conoce a Cristo, usted le puede decir, Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y usted puede decir, Señor, yo creo a esa palabra. Usted puede decir, Señor, usted ayúdeme a hacer testimonio a ellos. Y cuando usted conoce la palabra de Dios, usted camina conforme a ella, usted da testimonio a otros para que no sea piedra de tropiezo. El problema, repito, es el desconocimiento de la palabra de Dios. Por eso es necesario que usted se discipule, es necesario que usted pregunte, es necesario que usted se junte a las personas correctas, personas que lo instruyan, personas que lo puedan guiar. Entonces lo mejor que puede hacer usted es conocer la palabra de Dios. Ahora, mire, Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Y cuál es la función? Una de las funciones del Espíritu Santo lo vemos en Juan 14, 26. Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ¿qué cosa le enseñará a usted el Espíritu Santo si usted no le dedica tiempo a la palabra? ¿Qué palabra le recordará el Espíritu Santo a la iglesia si no hay nada en el corazón de la iglesia? ¿Qué recordará si usted no tiene nada que recordar? Yo le digo, el estudiante que va a examen mañana y no ha estudiado,
no le puede decir: Espíritu Santo, recuérdeme lo que estudié anoche, recuérdeme lo que estudié en este periodo, si no hay nada. Yo no puedo sacar dinero de esta bolsa si yo no le he metido dinero. Entonces es importante que usted pueda tener palabra en su corazón, y el Espíritu Santo se la va a recordar y también se la va a enseñar. El Espíritu le va a recordar la palabra que usted tenga en su corazón. Lo que usted oyó, lo que usted atesoró en su corazón, es lo que el Espíritu Santo le va a recordar. Cuanto más palabra tengamos en el corazón, el Espíritu tendrá más para recordarnos. Y mire qué importante es que usted y yo tengamos y conozcamos palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras peticiones. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu? ¿Cómo nos va a ayudar el Espíritu Santo si no tenemos palabra de Dios? Entonces necesitamos llevar palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos ayude a recordar la palabra de Dios. Entonces la oración que Dios oye, la oración que Dios responde, la oración eficaz, es aquella que hacemos conforme a la palabra de Dios. Yo quiero darle 3 puntos. 1, toda oración que hacemos respaldada con la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Toda oración que hacemos con respaldo en la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Repito, toda oración que hacemos con respaldo en la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Cuando usted conoce su palabra, usted está conociendo la voluntad de Dios. O sea que cuando usted o yo oramos conforme a la palabra de Dios, usted está orando conforme a la voluntad de Dios. Y vuelvo y repito el verso con el cual iniciamos, 1 Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que Él nos haya hecho. La cosa es, ¿cómo puedo orar conforme a la voluntad de Dios si no conozco su palabra? Si no conozco su palabra, el Espíritu Santo, si yo conozco su palabra, el Espíritu Santo me hablará y me guiará. Este salmo que está aquí en el púlpito, a mí me gusta mucho. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Entonces yo le motivo esta noche que usted pueda conocer la palabra de Dios, meditarla, atesorarla. Anote, traiga un cuaderno, anote, repase en casa y estudie. Entonces, así que de la misma manera como usted aprendió en la escuela, en el colegio, en la universidad, usted tiene que hacerlo. Como anotando, escribiendo, repitiendo cosas para que usted pueda aprendérselas. Entonces, en la escuela, en todo tipo de aprendizaje que nosotros llevamos, era necesario un libro, un cuaderno, y estudiábamos y repasábamos. En la iglesia, en lo espiritual, también es lo mismo. Juan 6, 63 dice: la palabra que yo os he hablado es espíritu y vida. Entonces necesitamos respaldar nuestra oración con la palabra de Dios. Señor, escrito está. Señor, tu palabra dice. ¿Será la voluntad de Dios? Le hago la pregunta: ¿será la voluntad de Dios sanarnos? Claro, porque hay promesas de sanidad para todos nosotros. Entonces es necesario que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para nosotros. Y con respecto a la sanidad, es la voluntad de Dios que usted y yo podamos ser sanos. Marcos capítulo 1, versos 40 y 41. ¿Será la voluntad de Dios ser sano? Se lo voy a demostrar. Marcos capítulo 1, versos 40 y 41. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Es la voluntad de Dios sanarnos? Sí, es la voluntad de Dios sanarnos. Él quiere. Entonces, el que conoce la Biblia, conoce a Dios. ¿Será que Dios quiere que usted esté enfermo? Pero el que no conoce la palabra de Dios duda de eso. El que conoce la palabra de Dios, el diablo no lo engaña. 2, toda oración que se basa en su palabra trae fe, y la fe mueve la mano de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. Entonces toda oración que se basa en la palabra de Dios trae fe.
Cada vez que usted ora, Señor, tu palabra dice, sabe, nuestros oídos están escuchando, el problema está escuchando, sabe, el diablo le tiene miedo a la palabra de Dios. Dios ya sabe nuestros problemas y está bien que se los presentemos, pero es mejor que le recordemos a Dios sus promesas. Señor, tú dijiste, Señor, tú prometiste, y esa es una oración eficaz. Cada vez que usted oye la palabra de Dios, sabe, su fe se edifica. Hay oraciones que muchas veces hacemos que parecen más quejas que otra cosa, porque le decimos, Señor, a este problema tan grande, este problema tan difícil, Señor, y comenzamos más a hablar del problema que de lo que Dios puede hacer. 3, a Dios hay que recordarle sus promesas, no nuestros problemas. A Dios hay que recordarle sus promesas, no nuestros problemas. ¿Por qué su promesa? Porque Dios tiene compromiso con lo que Él ha prometido. Sí, dígale al que está a la par, Dios tiene compromiso con lo que Él ha prometido. Dios no miente. Cuando oramos a Dios, recordémosles lo que Él ha prometido. Solo así tendremos victoria. Nuestra oración puede cambiarlo todo. Salmo 142, versos 5 y 7. Salmo 142. Salmo 142, verso 5 dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Verso 7: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Mire este salmo. Acompáñeme también a Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 14 al 17. Aquí está Salomón orando y Salomón hace esta oración. Segunda de Crónicas 6, 14 al 17. Dice: Jehová, Dios de Israel. Mire, dice: no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre. Lo que le prometiste, tú lo dijiste con tu boca, con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que sus hijos guarden su camino, andando con mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Y mire qué importante cómo usted puede respaldar la oración con lo que Dios ha dicho, cómo usted respalda su petición con lo que Dios ha dicho. Él le decía: tú dijiste, tú le prometiste a mi padre David. La pregunta es: ¿conoce usted lo que Dios ha dicho? ¿Conoce usted lo que Dios ha dicho acerca de usted? ¿Conoce a Dios? ¿Conoce usted lo que Dios ha dicho acerca de usted y los suyos? Salomón sabía lo que Dios le había prometido a su papá David. Por eso Salomón oró con fe: cúmplase lo que prometiste, porque tú guardas el pacto y la misericordia. Un capítulo más adelante, Segunda de Crónicas, verso 7, capítulo 7, verso 1 y 2. Un capítulo más adelante, Segunda de Crónicas 7, verso 1 y 2. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podrían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Iglesia, toda oración que usted argumenta con la palabra de Dios va a traer su presencia. ¿Por qué? Iglesia, es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios y oremos
respaldando nuestra oración con la palabra. Es necesario que aprendamos a pedirle a Dios. Dios tiene compromiso con lo que Él ha dicho. No podemos presentar solamente nuestras peticiones a Dios sin respaldarlo con la palabra de Dios. Nuestra oración no es suficiente, es eficiente solamente cuando la respaldamos con la palabra de Dios. ¿Sabe? Satanás no puede oponerse a lo que Dios ha dicho. No hay forma en que él se pueda oponer. Dios guarda, ¿por qué? Porque Dios guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le aman. Entonces, repito, respalde sus peticiones con la palabra de Dios. Aprenda la Biblia, disipúlese, traiga cuaderno, anote, estúdiela, memorice la palabra de Dios. ¿Sabe? Es necesario que usted y yo le demos material al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos lo recuerde. Entonces, Dios no va a hacer lo que yo pienso, Dios no va a hacer lo que yo quiero, Dios va a hacer lo que Él ya ha dicho que va a hacer. Lo que yo pueda opinar, lo que yo pueda pensar es solamente una opinión, pero lo que Dios dice es verdad. Lo que yo pienso es una opinión, pero lo que Dios dice es verdad. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Sabe? Hay cosas que solamente Dios se las va a hablar a usted, a nadie más. Dios no se la va a decir a la vecina, a la persona que usted tiene en la par. Dios se la va a decir a usted directamente. Entonces, ¿por qué muchas veces nos frustramos porque no obtenemos resultados? ¿Por qué muchas veces estamos a veces indispuestos? ¿Por qué será que Dios no me escucha? ¿Por qué Dios escucha al otro? ¿Y por qué Dios no me escucha a mí? ¿Por qué Dios le responde a aquel? ¿Por qué Dios le cumple la promesa a aquel y no a mí? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento de la palabra de Dios. El conocer la palabra de Dios, ¿sabe? Es poderoso para nosotros. Y yo quiero dejarlo así, y he sido bastante repetitivo. Dios respalda lo que Él ha dicho. ¿Sabe? La palabra profética más segura es esta. Y sabe, y usted puede profetizarle a la enfermedad, usted puede profetizarle al problema económico, usted puede profetizarle al familiar que no conoce a Cristo, usted puede profetizarle al hijo rebelde, usted puede profetizarle a todo lo que usted afrenta en la vida, porque sabe, la palabra de Dios es poderosa y se va a cumplir. Si usted ora conforme a la palabra de Dios, usted va a obtener resultados, usted va a ser oído, usted va a tener respuesta. Entonces, iglesia, solo a motivarlo que usted le dedique tiempo a esto. Le dedique tiempo a la palabra de Dios. Sea intencional con Dios. ¿Y cómo es ser intencional? Usted no puede decir, bueno, yo voy a leer la palabra hoy si me queda tiempo. No, sea intencional con Dios. Diga, yo me voy a levantar 15 minutos antes de lo que normalmente me levanto para dedicarle tiempo, 15 minutos a Dios. Pero si usted lo dice, voy a ver si me queda tiempo, voy a ver si tengo ganas, voy a ver si no se me atraviesa un cumpleaños, ir a partirle un pastel a alguien y tal vez así le dedico tiempo al Señor. No, dedíquele tiempo al Señor. Sé intencional. Yo voy a apartar esta hora del día, estos 15 minutos del día se los voy a apartar para leer la palabra de Dios. Me voy a comprar un cuaderno, voy a comprarme un lápiz, un marcador fluorescente, y le voy a dedicar tiempo a la palabra de Dios. No lo deje al azar, como le dije el domingo, no deje cosas al azar. Voy a ver si me queda tiempo. No deje cosas al azar. Sea intencional con Dios. ¿Y sabe qué? Y dígale al Señor, porque cuando usted es intencional es la manera en la que usted va a aprender. Y yo le repito lo de la escuela. Usted no iba a la escuela cuando usted le daba gana, ¿verdad? Usted lo mandaban todos los días, ¿verdad? Sí, o alguien iba a la escuela así. ¿Quién aprende así? Nadie aprende así. Entonces sea intencional todos los días con la palabra del Señor. ¿Verdad que la palabra de Dios dice que el que pide se le da, al que busca halla y al que toca se le abre? ¿Alguna vez le ha pedido hambre de Dios por su palabra? ¿O qué le pide a Dios usted? ¿Solo? ¿O solo salud? Mire, pídale al Señor, Señor, dame hambre y sé por tu palabra. Señor, dame revelación. ¿Sabe? Usted tiene, la Biblia es el único libro que se lee en presencia del autor. Sí, porque usted tiene el Espíritu Santo
el Espíritu Santo de Dios. Y no estoy diciendo que no pida por cosas materiales, pida por cosas materiales. Pero también la Biblia nos dice, aquel que necesita sabiduría, pídala. Dice que Dios se la dará. Dios se la va a dar. Dije el Señor, yo no quiero leer por leer. Yo quiero tener una hambre y así como cuando usted tiene sed, usted se toma un vaso de agua y pide otro y usted quiere estar bebiendo. Esos 15 minutos se le van a convertir en más. ¿Por qué es necesario en estos tiempos tener palabra de Dios? Porque los tiempos son malos. Estamos en los últimos tiempos y la cosa se va a poner cada vez peor. Y con esto no quiero asustarlo. Bueno, asústese si usted no le va a dedicar tiempo a esto. Sí, ¿verdad? Vamos a ver, Dios es bueno, sí, y Dios ya nos ha dado su palabra, pero yo no la uso, ¿verdad? Entonces, los tiempos son malos. Y un versículo que a mí me gusta mucho, Isaías 60, 1 y 2. Yo sé que ya lo tengo chino con este versículo, estos dos versículos, pero a mí me fascina porque los tiempos son malos, pero ¿sabe qué? Dios va a resplandecer. En medio de todo lo malo, en medio de la noche oscura, Dios va a resplandecer su rostro sobre nosotros. Isaías 60, capítulo 1, verso 2. Dice Isaías, mire, el profeta Isaías, esto vivió hace mucho tiempo, pero sabe que esta palabra es para usted y para mí hoy. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 2, porque he aquí, tinieblas y oscuridad cubrirán la tierra. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es importante que usted tenga palabra en su corazón, que usted tenga fe. El justo va a vivir por fe. Vamos a llegar a unos tiempos que vamos a vivir solamente a través de la fe. Vamos a vivir solamente de lo que Dios ha dicho. Va a haber momentos que el dinero no va a ser suficiente, su salud, su fuerza no van a ser suficientes, su trabajo no va a ser suficiente, su familia, sus amigos, su contacto, el político no va a ser suficiente, pero usted va a vivir por fe. Por eso levántese y resplandezca, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sabe, vamos a vivir tiempos malos, pero sobre nosotros va a amanecer el Señor. Mire, aquel que tiene palabra, Dios marca la diferencia en su vida. Y yo no sé si usted quiere que la presencia de Dios marque diferencia en su vida. ¿Qué es eso? Que usted va a ver que a otros le pasan cosas que a usted no le pasan. O a los dos le pasan lo mismo, pero Dios lo levanta. Dios como que usted lo cubre. Usted sin tener méritos, usted sin tener algo especial, ¿sabe? Dios lo hace a usted especial. Y por eso es necesario que usted tenga palabra de Dios. ¿Sabe? Hay mucha gente en la iglesia y pasaba lo mismo que pasaba en los tiempos de Jesús. Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre, colóqueme Juan 1:12 por favor. Juan 1:12. Mas a todos, dice, el anterior dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. A los suyos vino a traer el reino de Dios, pero los suyos no le recibieron. 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el hijo tiene privilegios, el hijo tiene derechos, el hijo tiene promesas, el hijo tiene herencia, el hijo tiene protección, el hijo tiene un cuidado especial de parte del Padre Celestial. ¿Cuántos quieren tener protección especial, cuidado especial, promesas, herencias de parte del Señor? Es necesario que usted conozca todo lo que usted tiene derecho, pero tiene que dedicarle tiempo a lo espiritual. Mire, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no
no pasará. Pastor, pero es que yo viera que un montón de deuda tengo y tengo que trabajar bastante. Dedíquele tiempo al Señor, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Yo quiero que se ponga de pie y hacemos oración.